Este domingo, aprovechando que casi todo el país se encontraba en una situación diferente a la de estar viendo televisión, TVN o Televisión Nacional de Chile emitió un reportaje sobre la subcontratación. Lo, digamos, no nos vamos a referir a esa última parte donde el reportaje se transforma en una especie de infomercial de uno de un tipo de tecnocracia picada progre que estaba constituido por un sello de calidad que se llamaba sello B respecto a empresas que se supone que tenían responsabilidad social empresarial o responsabilidad social. ¿No? No me voy a meter en ese tema porque realmente es algo que tiene que estudiarse para entender la mentalidad de las personas que están detrás de un reportaje como ese. Si usted tiene tiempo, por favor, véalo. Pero esa no es la parte importante. La parte importante es la denuncia, que es la primera parte del reportaje, que está referida a la subcontratación y se empiezan a mostrar ciertos casos como casos excepcionales, pero finalmente son los casos que conforman la regla. Había un caso en específico de una persona que cumplía 2 jornadas de trabajo simultáneas, una tras otra. La justificación, bueno, la justificación de él era que le hacía falta el dinero, que lo había conversado con su señora, que su señora también trabajaba mucho y que era la única manera de acceder a una vivienda propia. ¿Usted se imaginará lo que significa eso? Es decir, en Chile los trabajos no son trabajos livianos. Y además que los empleadores buscan extraer el máximo provecho posible del empleado. Entonces imagínense la situación, 2 jornadas de trabajo en simultáneo. ¿Cuánto dormía esta persona? ¿En qué condiciones desempeñaba su trabajo? ¿Cuánto podrá vivir una persona en esas circunstancias? Cuando uno cree que los problemas de explotación laboral se reducen a los libros de Baldomero Lillo, pero en este caso nos encontramos con algo que está no en el límite, sino que exactamente en el mismo lugar en que estaban esas narraciones que en ciertos momentos parecían narraciones extraordinarias. Entonces, si estamos hablando de que una persona tiene que trabajar 2 veces en este país, 2 jornadas de trabajo, uno se pondría también a, a buscar cómo es posible que una persona digo que la ley permita que esto suceda, porque un trabajador tiene que cumplir horas de descanso que son obligatorias. No, era algo muy simple. Cumplía el trabajo en la misma empresa gracias a la ley de subcontratación. Y entrevistaban al director del trabajo, que aquella persona destinada a, digamos, por mandato legal, preocupada, destinada a evitar que sucedan estas situaciones, diciendo de que nuestro ordenamiento jurídico lo permitía. Bueno, entonces uno dice, no, este asunto es muy simple. El Código del Trabajo fue dictado por el gran hijo de puta de José Piñera, que es hermano del otro gran ahueonado que fue presidente de la República, que es Sebastián Piñera. Y uno dice, bueno, la culpa es de estos sujetos, pero resulta que si rigiera el código laboral impuesto en dictadura, escrito, redactado por la oficina de José Piñera, no ocurriría esto. ¿Por qué? Porque nuestro código del trabajo original estaba prohibida la subcontratación. ¿Cuándo se instaló la subcontratación en nuestro país? Entre gallo y medianoche en el año 2005, a propósito de un mensaje presidencial del entonces presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar. Hasta ese momento la subcontratación era una acción ilegal de parte de la empresa. Entonces lo que se preocupó de Ricardo Lagos, en vez que fiscalizar aquel flagrante incumplimiento de las normas legales, lo que hizo fue bajar el estándar de manera de que todas las conquistas de los trabajadores, que ni siquiera el dictador Pinochet se atrevió a terminar, se finalizaron al incluir a la subcontratación como algo válido. ¿Por qué estoy diciendo que se acaban los derechos laborales? Porque el problema de fondo con nuestro sistema laboral no está relacionado exclusivamente con la sindicalización. La sindicalización quizás es el caso más aberrante, más extremo del problema laboral que existe.
El problema es lo que se denomina como flexibilidad laboral. Y la flexibilidad laboral estaba prohibida en nuestro ordenamiento jurídico hasta que Ricardo Lagos la logró meter en el Código del Trabajo. Y si usted se fija, cuando le pregunta a cualquier facho, el facho le dice que a nuestro sistema le falta flexibilidad laboral. Flexibilidad laboral como para, por ejemplo, un trabajador trabaje 2 veces en el mismo lugar y que eso no parezca escandaloso y que no haya ningún tipo de limitación para que esto ocurra. Bueno, esta perorata respecto a las conquistas de los trabajadores que fueron suprimidas de facto a través de las normas de subcontratación sin que en ese momento la CUT presentara alguna objeción seria, sin que no existiera alguna manifestación. Recordemos que las manifestaciones comenzaron el año siguiente a propósito de la organización de los pingüinos, movilizaciones que hasta el día de hoy no cesan, pero comenzaron el año siguiente. Ricardo Lago utilizó la argucia de la ley de subcontratación para hacerle la plataforma política a Bachelet para que fuera presidenta. Es decir, la ola que llevó a Bachelet a la presidencia fue la norma de subcontratación, siempre mostrado como algo bueno para los trabajadores y sin que existiera nadie que pusiera el grito en el cielo por aquella calamidad. Si el trabajador está siendo subcontratado, quiere decir que a ese trabajador no se le puede hacen practicable la mayoría de las normas del Código del Trabajo. Hoy día nosotros tenemos 2 tipos de subcontratación y existe una subcontratación que es completamente ilegal, que es completamente ilegal, que no logró resolver la norma del Lagos, que es una norma tan especial que permite que sea legal el caso que estaba mencionando en un comienzo. Pero, por ejemplo, cuando una persona está trabajando de manera dependiente para un empleador, no puede estar boleteando. ¿Por qué existe el boletariado en este país? ¿Y quién es el que predica con el ejemplo? El Estado, el que tiene la mayor cantidad de boletariado en este momento disponible. Bueno, esa situación, que es del todo ilegal, tampoco existe una voluntad de ser fiscalizada. Inclusive han existido normas, por ejemplo en la reforma tributaria pasada, la reforma de Bachelet, que acordémonos, nos vamos a acordar de este gobierno por la reforma tributaria, por la reforma educacional, todo esto hay que ponerle comillas a todo esto de lo que estamos hablando, y una de ellas está esta reforma tributaria, en que, bueno, en normas conexa a esto se obligó que aquellas personas que componían el boletariado se le quitara de su devolución de impuestos, se les retuviera los derechos previsionales. ¿Por qué se le tienen que retener derechos previsionales a los profesionales liberales de este país? Porque justamente aquellas personas que extienden boletas no son profesionales liberales. Porque si se tratara de personas que extienden boletas y que son profesionales liberales, como está pensada la norma, para médicos, para abogados, para algún ingeniero, como no son personas que realicen estas tareas, ni son personas que realicen esta tarea en el más alto nivel, estamos hablando de personas que extienden boletas todos los meses o todas las semanas o inclusive todos los días, boletas ideológicamente falsas y son recepcionadas por el sistema de fiscalización y todo el mundo dice, ah, no, pero es que usted está boleteando. Usted ha visto las firmas las filas que existen en impuestos internos y esa fila, la mayor cantidad la ocupan personas relacionadas con el boletariado. Usted me va a decir que hay tantos empresarios en Chile. Sí, cuando hablan de emprendedores estamos hablando de personas que boletean. Bueno, ese modo en que lo ideológicamente falso se transforma en lo instituido y esa forma en que se utiliza una gran fanfarria para modificar normas legales construidas en dictadura con la mitad del país desnudo en una cancha de tierra apuntado por el rifle de un milico, uno dice cómo es posible de que esas normas sean cambiadas por otras peores en los momentos en que las personas ni siquiera ya están con su ropa puesta y se supone que no están siendo objeto de ningún apremio legítimo. Bueno, algo parecido está en ciernes con el mentado proceso constituyente.
bajo este orden de ideas, yo creo que siempre lo fundamental es poner el acento en quiénes son los que vienen con el mensaje. Porque las personas son las que determinan estas cosas. Y el que esté una persona como Michelle Bachelet como presidenta de la República, una persona puesta por el gobierno de Estados Unidos, lo ha demostrado con el TPP. Hoy día estamos hablando del TPP con un portaaviones de Estados Unidos que está en condiciones de ocupar el 5% de su arsenal y hacer desaparecer a Chile. Una presidenta educada en Estados Unidos, puesta por Estados Unidos, colocada acá, y que llegó a ser presidenta gracias a Ricardo Lagos, subía en la ola de una norma aberrante que permite que una persona trabaje 2 jornadas de trabajo simultáneas y quizás cuantas más que están en situaciones aún más aberrantes que sin que exista ninguna fiscalización seria de lo que está ocurriendo con los trabajadores, que se ha preocupado de torcerle la nariz a los proyectos educacionales y que ha transformado la demanda callejera de gratuidad educacional en un nuevo subsidio a la demanda y en un fortalecimiento de la industria de la mala educación a través del sistema de los vouchers y a través del sistema de entregarle dinero a universidades que no cumplen con ningún estándar de ningún tipo y que no pasarían ni el más mínimo análisis ya siquiera dentro de las normas penales, porque aquí estamos hablando de falsificaciones cotidianas como lo que hacen estas fundaciones sin fines de lucro que están lucrando. Bueno, en fin, esta presidenta, la que acabo de mencionar, es la que está proponiendo esto. Entonces eso bastaría para cerrar el capítulo y decir, bueno, no, ¿para qué vamos a estar dándole mayores vueltas al modo en que una persona te está mintiendo, una persona te está tratando de embaucar? ¿Para qué vamos a ir a los detalles, a la frivolidad de los detalles? Pero bueno, nos vamos a tomar el tiempo cuando la presidenta está hablando de proceso constituyente, es porque ya está pavimentado el camino, el camino donde va a poder instalar, el camino que va a poder ella utilizar para traer a toda su gente y nuevamente meterlo en esta constitución. Personas que no tienen una mentalidad diferente a la mentalidad que tenía José Piñera. Recordemos las 154 objeciones que hizo el grupo de investigadores constitucionalistas, en la mayoría demócrata cristiano, a la Constitución de 1980, que se desembocó en 54 reformas que se hicieron a la Constitución en 1989, que en algunos casos, por ejemplo, se eliminó el artículo 8º de la Constitución, porque era el gran extremo, pero se dejó instalado un andamiaje que digamos, desarrollaba el artículo 8º de la Constitución. Lo vimos la semana pasada con lo que ocurrió con Revolución Democrática en el servicio electoral. Entonces, existen reformas que hicieron más regresivas, reformas instaladas en 1989, propuestas por la Concertación, que hicieron más regresiva y más reaccionaria a la Constitución de 1980. Existen muchos ejemplos, y Ricardo Lagos hizo lo propio luego cuando la modificó. Después nunca más se habló de esas 154 objeciones que había a la Constitución de 1980. Hoy día se dice frívolamente de que hay una objeción generalizada a la Constitución del 80. Pero nuevamente pregunto, al igual que con el Código Laboral de José Piñera, en donde estaba prohibida la subcontratación, pero no estaba prohibida porque existiera un artículo que lo prohibiera, sino que simplemente orgánicamente estaba prohibido porque no existía ninguna norma que lo posibilitara. Y existía la descripción de lo que era un contrato de trabajo y por lo tanto las figuras de subcontratación, que son las formas más aberrantes de esclavitud y explotación, estaban por ende prohibidas bajo el Código del Trabajo. En la Constitución de 1980 existen un montón de normas extremadamente sensibles y quizás la más sensible de todas es la norma de la nacionalización del cobre y los recursos minerales que yacen en el subsuelo del territorio nacional. Esas normas van a ser alteradas necesariamente por una nueva constitución. No me digan que no van a ser alteradas. Cuando dicen, preocupémonos de ver el modo de instalarnos, bueno, en esos comités, en esas comisiones, aquí quizá habría que proponerse un objetivo más modesto. Quizá ciertos grupos organizados solamente van a poder custodiar ciertos elementos.
Existen normas, por ejemplo, las normas del Código de Agua, las normas de las concesiones a yacimientos, a bienes marinos, que se han hecho forzando las mismas normas de la Constitución del 80. Claro que así se ha hecho. O sea, porque la Constitución del 80 uno la lee y uno no llega necesariamente al Código de Agua, ni llega necesariamente al Código de Minería. Ahí también hay un juego en donde también el mismo Pinochet traiciona su misma carta fundamental. Ahora van a existir normas que van a regular esas situaciones, lo que va a hacer que la situación sea aún peor, que nos encontremos como por ejemplo con normas parecidas a nivel constitucional de lo que existe a nivel penal, en donde las personas se le ha prohibido en la práctica el derecho a ejercer su principio de inocencia, su presunción de inocencia como se conoce. ¿Cómo pueden ejercer válidamente su presunción de inocencia si existe una serie de normas que dice que si el Ministerio Público considera que tú eres responsable por algún hecho, tú vas a estar preso hasta que la Corte de Apelaciones revoque esa resolución? Por lo tanto, uno no queda preso por una resolución de un tribunal, sino que uno puede estar varios días preso por la resolución del Ministerio Público, de los fiscales. Y ahí ya apareció la historia siniestra de Raúl Guzmán, y solo a propósito de que se están sacando los ojos en esta elección de fiscal nacional. Raúl Guzmán, conocido por el caso Bombas, también conocido por el caso Pitronelo y por el caso de Niemeyer. Resulta que ahora entendemos por qué por qué ejercía esa vocación con tanto ahínco. El señor fiscal Raúl Guzmán, que ahora quiere ser fiscal nacional, su familia participó en matanza y en la desaparición de personas para custodiar sus campos en Osorno. Es decir, más encima es de Osorno. Eso también merece a lo menos tenerlo en consideración. Pero en el Congreso Nacional, en este minuto, mientras estoy grabando este video, están viendo si es que admiten como Contralor General de la República al cara de Rajevich. Y el argumento más patético que dan algunos es que de todas maneras estamos hablando de un jurista con un probado currículum. Bueno, el currículum que tiene es de haber estado en el gobierno un gobierno que ha estado instalado sin objeción durante 25 años. Usted me va a decir que hubo una pequeña pausa en los tiempos de Piñera, claro. Así era muy fácil formarse un currículum. Bueno, el segundo aspecto curricular que mencionan es que hizo un posgrado el cual no terminó y lo hizo con plata de nosotros. Y el Consejo de Defensa del Estado se querelló en contra de esta persona, perdón, demandó a esta persona para que restituya los dineros públicos, es decir, aquello que siempre criticamos de Lagos Weber. Todos sabíamos que Lagos Weber hizo esa gracia y lo hizo a lo Sebastián Dávalo. Nunca nadie le pidió un retorno por el dinero que gastó en Londres. Pero este señor, Rajevich, si el Ministerio Público, si el Consejo de Defensa del Estado ejerció acciones al punto de que en este minuto existen acciones pendientes, acciones que no han sido resueltas. El caso Cascadas comenzó justamente cuando Wagner, el subsecretario que hoy día está viéndonos desde la cárcel, está viendo esta emisión, Wagner dejó de que la empresa de Ponce Lerú, Sokimich, participara en una licitación a medida del litio. Pensemos que volvemos a los yacimientos minerales, fíjese, Pinochet, Ponce Lerú, el litio, y estaba participando en una licitación hecha a medida para el litio, para hacerse del negocio del litio, el señor Ponce Lerú, teniendo litigios con el Estado, la empresa Sokimich y él mismo. Entonces se puso el grito en el cielo de que eso no podía ser, que eso era inaceptable, no solamente por un asunto ético, sino que existía una norma específica que prohibía que los postulantes a un concurso público tuvieran litigios pendientes con el fisco. Hoy día el Contralor General de la República, que nos está presentando como alternativa, como única alternativa, la concertación, es una persona que tiene litigios pendientes con el fisco, el señor Rajevich. Y se está diciendo que, bueno, es que esto no tiene nada que ver con la probada carrera y el probado currículum. Oiga,
Lo único que se precisa para ser Contralor General de la República es tener conocimientos legales, que son conocimientos básicos, no son conocimientos extraordinarios, porque el Contralor lo que tiene que hacer es revisar la legalidad de los actos. ¿Entiendes? La legalidad de los actos. Es decir, es algo que cualquier persona podría controlar desde su casa, porque consiste en cotejar las normas legales existentes con las normas que se están emitiendo, con las normas nuevas, y las normas nuevas tienen que pasar por ese control, porque son normas administrativas inferiormente jerárquicas, y por lo tanto se tiene que hacer ese cotejo. Ese cotejo que lo realiza la Contraloría como un gran órgano, tiene una cabeza, que es el Contralor General de la República, y al Contralor General de la República siempre se le ha pedido solamente algo. Recordemos cuando nace el Contralor General de la República, fue en medio de una crisis de corrupción que había en Chile. El Contralor de la República, el único requisito que tiene que tener, aparte de saber mínimamente derecho, es tener las manos limpias. Y aquí estamos eligiendo a alguien que se lo vende como una persona que tiene conocimiento por sobre la norma y tiene las manos sucias. Él está al correquetepillo con el Consejo de Defensa del Estado. ¿Cómo va a controlar las normas que emita el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría General de la República? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a tener que inhabilitar con toda la operación de la Contraloría General? ¿No va a poder fiscalizar la Contraloría al Consejo de Defensa del Estado, como lo mandata la ley? Esto que está pasando, digamos, disculpe que esté tan latero hoy día, pero la verdad es que me cuesta pensar en alguna broma con esto que está ocurriendo. Y pensemos en lo que está ocurriendo con la Constitución. Como decía, se está pavimentando un camino para que el próximo Congreso Nacional sea el encargado de definir una nueva Constitución sin poner ninguna salvaguarda a algunas normas estratégicas, como las que acabo de mencionar. A propósito de normas estratégicas, hoy día se presentó a un comité de hombres buenos a cargo lo dijo así Heraldo Muñoz, y se queja de que Evo Morales lo trate de enfermo psiquiátrico. Él dice, para que creen una narrativa. Cuando uno está preocupado de la narrativa, porque está mintiendo. Me cuesta pensar de que los jueces de La Haya lo entiendan de otra manera. No creo que ellos tengan esa misma manera de entender la vida como una eterna campaña publicitaria. Si yo tengo un cliente que es inocente, yo no voy a estar preocupado de la narrativa de su inocencia. Yo voy a estar preocupado de ponerle la inocencia en la cara a todo el mundo, la inocencia de esta persona. Así como lo ha hecho Evo Morales. Evo Morales lo que dice, nosotros no tenemos mar, Chile lo quitó. ¿Me van a decir que es una narrativa? Bueno, y si fuera una narrativa, lo último que podría decir el Ministerio de Relaciones Exteriores es que esto es una narrativa. Lo que tendría que decir, acabamos de instalar un consejo asesor amplio para que esté preocupado de cautelar los derechos y los intereses de Chile. Bueno, esta weá es el desmadre. Está ahí hablando de personas corruptas y personas probadamente corruptas y delincuentes y además incompetentes, jugando todos los días con las normas más importantes del país, con los intereses generales de la nación, como lo llaman genéricamente. Bueno, ¿y qué asunto estaría más sería el más gravitante de todos los intereses generales de la nación? Desde luego que la Constitución Política de la República. Como dije, no hay ninguna salvaguarda a ninguna norma estratégica. Aquí simplemente estamos diciendo, no, ¿sabes qué? No, pero esto se resuelve en el Congreso. Se supone que las normas de elecciones parlamentarias cambiaron, pero el sujeto que está a cargo de velar porque se inscriban partidos políticos y porque estas normas se cumplan es un tipo que colocó ahí Cheire, que era el anterior director del servicio electoral, y Cheire es un violador de los derechos humanos que en este minuto se encuentra protegido por una serie de pactos entre la Universidad Católica, porque ahí lo tienen de académico, y lo están defendiendo para que no caiga a propósito de los casos de tortura evidentes y muerte y desaparición que está involucrado en La Serena. Pero es inminente que caiga Cheire. Bueno, el que está ahí lo puso Cheire, el señor Santamaría. Y el señor Santamaría es aquel que le negó la inscripción a Revolución Democrática, porque
justamente estaría incumpliendo las normas del CERVEL, y el mismo día en que lo hace, Bachelet le entrega la autonomía del servicio electoral en sus manos. Dice, desde ahora el servicio electoral es autónomo, y él aprovecha de quejarse de que le faltan recursos para ser autónomo. Miren qué maravilloso. Todo eso ocurre del mismo día, fue la semana pasada, por mientras yo estaba filmando el video anterior, y ahora están diciendo que van a intervenir la Constitución. Dije, fíjense en las personas que están detrás. O me va a salir nuevamente con la historia de que Michelle Bachelet es una mujer, una aprobada mujer de izquierda con convicciones progresistas que lamentablemente es traicionada por todas las personas que están alrededor, que son personas malas, que son personas shakespearianamente malas. Imagínense que Bachelet en este minuto está sentadita en su sillón, en su casa, en La Reina, en la comuna de La Reina, en una casa que le construyó la empresa Cabal. Una casa que le construyó la empresa Cabal, esta vez en una filial de Cabal, que es una sociedad que tiene Sebastián Dávalos con José Antonio Gómez. José Antonio Gómez, ¿quién es? Fue ministro de Justicia. Bueno, nuevamente vamos a hablar, bueno, recuerden la gran broma cuando se tiró a candidato a presidente. Y tanta gente que cayó y tan mala memoria que tienen para acordarse de esas cosas. Y José Antonio Gómez había estado involucrado en la Universidad del Mar, con Soledad Alvear, y aquí haciendo negocios con el hijo de Bachelet, y le compran una casa, lotean un terreno a la mala, un terreno. Hay también un tremendo tema, esto es equivalente al caso Melocotón, pero nadie ha querido meterse, en donde está sentadita en este minuto Michelle Bachelet, la mujer proa, la animita de la izquierda, la disque izquierda, ahí está sentadita en una casa que adquiría por mecanismos bastante oscuros. Bueno, y con el actual ministro de Defensa. Bueno, ella es la que está haciendo este anuncio de una nueva constitución. Entonces, por favor, lo mínimo es verlo con sospecha. ¿Por qué razón quieren cambiar la constitución ahora? Y si están tratando de cambiar la constitución es porque ya tienen la salida. Si esto no... el primer anuncio, fíjese, que no nos enteramos por la cadena nacional de ayer, que se iba a cambiar la constitución. Nos enteramos porque Bachelet aparece en la nada diciendo de que estaba resguardado el derecho a la propiedad, y se lo dice a los empresarios, que tienen una visión muy particular de la propiedad, esa visión de la propiedad en que tú eres dueño de los fondos previsionales, pero nosotros los usamos. Ese tipo de personas son los socios de la presidenta, que en este minuto dice que van a haber elecciones, y como dicen todos, no, pero es que van a haber nuevos partidos políticos porque cambió la ley de partidos políticos. Bueno, infórmese bien. De aquí a las próximas elecciones va a haber terminado la posibilidad de que se meta Andrónico Luxic, Angelini, Ponce Lerú, Choclo Délano, que le meta billete en los bolsillos a cada uno de los candidatos que son de su preferencia. ¿Va a haber terminado eso? ¿Se va a acabar eso con los casos que están en fiscalía? Figúrense que en este minuto están aprovechando la coyuntura para cambiar al fiscal nacional y poner un fiscal nacional a la pinta de ellos para que absuelva y para que ponga unas buenas palabras de tierra y cal sobre todo esto. Y además, un Contralor de la República, que es un tipo que no va a tener ningún tipo de autoridad para decir nada en este país. Todos los actos de legalidad en este país van a estar en entredicho porque están realizados por una persona que está en entredicho, una persona que tiene las manos sucias. Entonces, usted dice, sí, es que van a haber nuevos partidos políticos. Así como van las cosas, capaz que ni siquiera se puede inscribir Revolución Democrática, que viene a ser un vagón de cola de la Concertación. ¿Qué va a pasar con el resto de los partidos políticos? Van a pasar por la estricta revisión del señor Santamaría, colocado ahí por Cheire, colocado a su vez por el artículo 8º derogado de la Constitución en 1989, pero que sigue vivito y coleando. Van a poder cumplir las normas de la Constitución del 80, porque solamente cumpliendo las normas de la Constitución del 80 se va a poder comprar fichas para opinar en el cambio de la nueva Constitución. Cuando están hablando de que van a haber clases de educación física, a ver, ¿quién va a ir a hacer esas clases de educación cívica, perdón? A ver, algo me dice de que se va a ganar una millonaria licitación 31 minutos y va a salir 31 minutos, los mismos güeyes sin talento,
el Peirano y todos esos hueones van a aparecer a explicar la Constitución, obviamente desde una visión colegial y ahueonada de la vida y de la Constitución. O educación cívica va a ser una política, bueno, va a estar 31 minutos, van a estar las caritas de la Concertación, va a estar la jalera parada, obviamente, como guinda de la torta, para que todo este andamiaje funcione. Y detrás va a estar el Guatón Correa, José Joaquín Brunner, todos los carcamales, Vitar van a estar a cargo de los lineamientos de esta nueva Constitución. Y como los güeyes son más fachos, son incluso más fachos que Jaime Guzmán, lo más probable es que la Constitución sea aún más mierda de la Constitución que nosotros tenemos. Claro, y el Congreso va a tener que ratificarla. Esa Constitución masticadita, porque dicen, no, el Congreso Nacional va a estar dedicado va a ser la Asamblea Constituyente, pero el Congreso Nacional va a ser el órgano que va a delegar en otros la creación de esas normas. Luego va a subir el dedo o bajarlo a propósito de las normas que presenten. Y eso va a implicar discusiones, pero respecto a normas que ya fueron creadas. ¿Dónde está el grado? ¿Quién va a intervenir en la creación de esas normas? ¿Van a ser los expertos de la concertación? Expertos al nivel Rajevich, ese tipo de expertos. Si no son a nivel Rajevich, van a ser expertos a nivel Guatón Correa, como el ministro secretario general de gobierno. Pero en fin, como decía Voltaire, cuando un banquero se tira por la ventana, es porque al otro lado hay un colchón con billetes esperándolo. Si la Bachelet está cambiando las normas constitucionales es porque está este asunto masticado y más o menos listo. Ya hicieron los estudios pertinentes de que con el nuevo sistema electoral no van a cambiar mucho las correlaciones de fuerza. Lo único que va a cambiar son aquí estos aspectos que han sido relevados en la última semana y han sido relevados a nivel placebo para la opinión pública, que son estos temas relacionados con un aspecto tan crucial del país, que es el poto, la ética del poto. Todo relacionado exclusivamente con el poto, de que me tocaron el poto, de que las mujeres tenemos más poto que los hombres, que los maricones también tenemos poto. El poto como elemento único y absoluto de divergencia en la sociedad. Porque el derecho de propiedad ya estaría cautelado. La subcontratación va a pervivir. Los recursos minerales van a ser definitivamente dados a aquellos que lo necesitan. Es decir, las potencias extranjeras. Nosotros vamos a cobrar lo correspondiente propina, pero lo vamos a hacer como en el caso de la AFP. Van a ser ellos mismos, los dueños del país, los que van a cobrar la propina por nosotros, y se van a enriquecer ellos y su familia, porque en realidad así lo quiere el país, lo quiere la Asamblea Constituyente. Y los hueones que van a llegar a la cola de esto, que van a ser los nuevos partidos políticos chicos, ¿a qué van a llegar aparte de hablar del poto? Aparte de hablar del aborto, de hablar de los temas valóricos y de que sería bueno poner una norma constitucional que prohíba que los curas se sigan culeando a los cabros chicos, y que no, es que nosotros tenemos la libertad de enseñanza, léase abajo, la libertad de mandar a nuestro hijo a colegios donde se los culeen para que justamente sea nudo igual que yo? Entonces, en esa discusión, en ese desmadre, ¿a qué mierda van a llegar los partidos chicos? Que además no se limitan, nunca priorizan, se meten en todos los temas, en todo, les gusta meterse en todo, y primordialmente en aquellos temas relacionados con el poto, que es un tema que deberían ser vetados de plano. Porque bajo ninguna lógica el 0,01% de un país puede estar inhibiendo lo que quiera hacer el resto. Eso no resiste análisis. Entonces eso va a caer tarde o temprano, porque tenemos que estar nosotros preocupados de ese tema, porque lo único que hacemos al preocuparnos de ese tema es que no emerjan los verdaderos temas, así como estamos tan preocupados por el clima. Oye, figúrese, siempre se dice que cuando uno no tiene nada que conversar con otra persona, terminan hablando del clima. Vea por favor la prensa. Están hablando obsesivamente del clima. Se va a cambiar la Constitución y esos partidos políticos chicos que van a llegar, ya me lo imagino, partidos por la nueva Constitución, partidos están ya listos, está prácticamente cocinado. Ellos van a ser el coro que va a llegar a darle la validez
que esto necesita. Y luego se van a dedicar a discursos culposos. No, es que yo en ese momento no debería haber dado mi... Oye, ¿qué va a pasar con todos estos hueones que estaba creando Mayol y Grech, hueón, que eran monitores para la nueva constitución, hueón? ¿Qué rol tienen ahora? ¿Van a ir a volantear afuera de la casa de Bachelet? ¿Van a ir a volantear para la concertación? Tríptico hecho por el gobierno de Chile, redactados por José Joaquín Brunner, por sus grandes asesores, con personas probas, y van a ir a entregar estos trípticos, van a llegar como los testigos de Jehová a su casa a decirle, oye, venimos a hablarle de la nueva constitución que nos va a regalar nuestra presidenta. Algo me parece que dije hace unos años atrás respecto a esto. Me da la impresión de que algo dije. Y tú cuando tienes a tantas personas equivocadas y tan profundamente equivocadas, y esas personas son las únicas que dicen opinar, o digamos la única opinión discrepante que emerge en este país, es porque es poco lo que podemos augurar como bueno. Esto va a terminar como un capítulo de las crónicas de Ruperto Concha. Cuídese, es necesario. Oye, aquí ya nadie se cuidó, aquí ya esto está consumado. Se acabó este asunto. Olvidémonos del asunto constitucional. No sé, salvo que se le ocurra una idea genial. Pero me cuesta pensar en ideas que estén por fuera de... Por fuera de movimientos minoritarios y que simplemente sean resistentes a esto y a todo lo demás. Es decir, es difícil pensarlo desde la organización, porque ahora se está instalando el siguiente discurso. No, es que tenemos que incluirnos en esta discusión constitucional como si fuera un tema a discutir. Oye, viejo, de lo que se trata es de quitarle el dinero a los que lo tienen y ponerlo en el lugar que corresponda y pegarle un buen palmetazo al weón que está metiendo las manos y se está llevando el dinero público y sabiendo de que ellos son los más poderosos del país y los más poderosos del mundo. Ese asunto se resuelve discutiendo. Nunca se iba a resolver discutiendo. Por eso las constituciones se imponen. Y esta constitución fraude que se viene ya está cocinada y ya está lista. ¿Por qué ese grupo pelotudo donde andaba Mayol y Grech? De Mayol ya sé y me espero lo peor y he dicho por qué. De Grech estamos hablando de un ingenuo, un tipo de una ingenuidad proverbial. Pero ¿por qué todo ese trabajo no se dispensó en escribir una constitución? Bueno, si es que podemos ocupar algo de tiempo que no sea conseguir armas y empezar a disparar y matarle a la gente, es para escribir una constitución. Escribir una constitución. Una constitución que al menos nos permita decir, oye, ¿sabes? Esto es lo que dice la lógica y esto es lo que quieren decir estos hueones. Al menos que diga eso la Constitución. O al menos que se haga un estudio riguroso de qué es lo que está mal en la Constitución de 1980. Que todavía no lo escucho. Todavía no lo leo. Porque como dije, las 156 o 154 reformas que hablaron en 1981, 1980, lo dijeron para el plebiscito de 1980, aquellos juristas, que la mayoría eran demócratas cristianos, no fueron capaces de sostenerlo en el tiempo. Pero búsquelo, por ahí están esos documentos, ahí nos vamos a encontrar con esas normas. Y ahí usted se va a encontrar que ha sido la concertación la que ha disfrutado de esas normas impuestas por la bayoneta. Así que eso, esto ha sido, ya no basta con tuitear.